Amigos y hermanos, damos gracias a nuestro Dios porque nuevamente nos podemos reunir de esta manera virtual. A Él le invitamos para que ministre nuestras vidas en el desarrollo de esta reunión, de principio a fin. Acompáñeme a orar para entregarle entonces este tiempo a nuestro Señor. Padre, en este día bendecimos tu nombre. Te glorificamos y te proclamamos como nuestro Dios, como nuestro Hacedor. Bendecimos tu nombre, Señor. Desde diferentes lugares, Padre, tu iglesia se reúne y nos conectamos de esta manera para juntos exaltarte y glorificarte porque tú eres nuestro Señor. Porque tú eres el dueño de la iglesia, porque te plació llamarnos, Señor. Desde antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros. Y hoy, a través de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, nosotros nos podemos acercar a ti confiadamente. Y te imploramos que tu presencia, Dios, ministre nuestras vidas. Que tu presencia sea notoria en cada hogar. Y que tú seas ministrando nuestro corazón, Señor, en el desarrollo de la palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora quiero invitarle para que juntos podamos cantarle al Señor. El ministerio de alabanza de nuestra congregación dirige este momento y todos podemos alabar al Señor desde donde nos encontramos. Disfrutemos entonces de este tiempo de alabanza y participemos de él. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, día que Dios hizo para alabar y glorificar su nombre. Voy a invitarles a que ahí desde sus casas puedan ustedes levantarse de su puesto con su familia y vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a reconocer que Él es grande, que no hay otro como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, porque tú eres bueno, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Reconocemos que tú eres grande y que no hay un Dios como tú, Señor. Vamos a
dile. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, allí le vamos a adorar, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor, el alto y sublime que habita la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel, dice su palabra. A ti cantamos en esta mañana. Ay, alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Así es, Señor. Aleluya. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo
soy humilde de espíritu para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Dígale, sea la gloria, honor, alabanza, sí, poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Sí, sí. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Dígale, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, alabamos en esta mañana. Y le voy a invitar que en su casa se regocije porque Él está aquí en medio de nosotros. El Rey infinito en poder. Amén. Aleluya. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré
su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, y nosotros lo esperamos. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y nos alegramos, Señor, en esta mañana de saber que tú vendrás un día por nosotros y te veremos cara a cara. Amén. Después de este momento, entonces, vamos a escuchar la palabra del Señor. Y hoy será nuestro hermano Alexander Camacho quien compartirá el momento de la reflexión bíblica. Disponga su corazón, prepárelo para escuchar lo que la palabra del Señor nos quiere decir a nuestras vidas en este día. Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Qué privilegio, qué gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy es una bendición para mí el poder llevar el mensaje a los amigos que nos escuchan por este medio y a nuestros hermanos que hoy están conectados a través de este medio para recibir la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de una persona muy especial, quiero hablarles de la persona del Espíritu Santo y su obra en medio de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios me dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios trino en una sola unidad. Tres personas distintas, una sola unidad, roles muy importantes. Vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo y su rol en medio de la iglesia. El Espíritu Santo es quien acompaña a la iglesia en este caminar, en este peregrinaje, como dijo el apóstol Pablo, en este trasegar. Él nos acompaña y nos ayuda a prepararnos, prepara a la novia del Cordero. Esa es la gran labor del Espíritu Santo, preparando la novia del Cordero para ese gran encuentro, cuando podamos tener ese encuentro con nuestro Señor y poder disfrutar ese tiempo, ese momento tan especial. Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios se ha movido a lo largo de Génesis al Apocalipsis, y desde la creación del universo, desde la creación de la tierra, ha estado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba en ese tiempo en el que el Padre y el Hijo estaban dándole forma y orden a la tierra. El Espíritu Santo estaba ahí, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. También lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. La palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre la vida de muchos hombres. Y Hebreos capítulo 11 cita a muchos de estos hombres de la fe, los cita como aquellos hombres que alcanzaron esa gracia y ese favor del Señor en el Antiguo Testamento. Cita desde Abel, como Abel, a través de esa mejor ofrenda, de esa ofrenda que fue grata delante del Padre, esa ofrenda especial que trajo Abel, esa ofrenda lo hace
estar en ese escuadrón de hombres de la fe. También está Enoc, que caminó con Dios, así como vimos aquella enseñanza especial que nos daba nuestro hermano Adalberto. Enoc caminó con Dios. Noé halló gracia delante de Dios, y muchos otros hombres. Hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento, la manera en cómo operaba el Espíritu Santo de Dios, y cómo opera en estos tiempos a favor de la iglesia. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Él venía sobre hombres de manera específica, hombres que estaban desarrollando algún tipo de labor, algún tipo de liderazgo, que estaban siendo usados para una obra de manera especial, y el Espíritu Santo venía sobre ellos. El Espíritu de Dios, como se reconoce en el Antiguo Testamento, venía sobre ellos. Ellos eran investidos de ese poder, de esa fortaleza, de esa fuerza, de esa sabiduría, y podían continuar en esa obra. Lo vemos también en la vida de Saúl cuando es ungido por el profeta Samuel. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 10. Dice la palabra de Dios que fue ungido con aceite. Posteriormente el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él, y él profetizó con los profetas. Ahí estuvo el Espíritu de manera especial sobre la vida de Saúl. También el ejemplo lo tenemos cuando David es ungido en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 12. El profeta Samuel unge a David, y el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David, y dice que David caminaba delante de Dios. Vemos este mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, de Génesis al Apocalipsis, pero también encontramos una labor del Espíritu Santo muy distinta, porque hay una permanencia en los hijos de Dios. Entonces vamos a encontrar tres aspectos generales que son importantes y se destacan dentro de la labor del Espíritu Santo. El primer aspecto tiene que ver con ese nuevo nacimiento. Tiene que ver con ese nuevo nacimiento, y lo encontramos en Juan capítulo 3 versículo 5, y dice: yo te aseguro que quien no nazca de nuevo. Esta conversación la tiene Jesús con Nicodemo, y este es el ejemplo de ese nuevo nacimiento en el Espíritu, donde Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que se nazca del agua y del Espíritu. Y aquí encontramos el Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Es necesario ese nacer de nuevo, y esa obra de renacimiento, esa obra de ese nuevo nacimiento es producida a través del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y quien lleva a ese nuevo nacimiento, a ese convencimiento de ese nuevo nacimiento. Esto le está diciendo Jesús a Nicodemo, que le era necesario nacer del Espíritu. Y dice: lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es espíritu. Esto lo dice el Señor a Nicodemo. Aquí hay una obra de nacimiento, del nuevo nacimiento, que se da a través del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento nos ha acompañado a nosotros como pueblo de Dios, y tenemos que entender la obra del Espíritu. Es importante que podamos entender esa obra del Espíritu en medio de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios hace parte de esa promesa que hace Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 a la iglesia. Él le dice a sus discípulos que Él ha rogado al Padre para que el Padre le envíe a los discípulos otro consolador, otro consejero, otro que los guiará, otro que los llevará a ese feliz término que necesita llegar la iglesia. Que Él no los dejaría huérfanos, que Él no nos dejaría huérfanos, que nos daría esa promesa especial, esa promesa que es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros podemos ver en la vida de los discípulos que hay un antes y un después. Podemos ver en la vida de los discípulos un antes y un después, cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre sus vidas. La palabra me dice a mí que cuando se suscita ese derramamiento del Espíritu,
hay una transformación profundamente sobre la vida de los apóstoles, sobre la vida de los discípulos. Y Jesús hace esta promesa. Jesús sabía que sus discípulos iban a quedar en un mundo que estaba lleno de dificultades, de conflictos, y que necesitarían poder. La palabra dice que Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Jesús hace la promesa y les dice, Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Qué importante. Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros sabemos qué sucedió, sin embargo vamos a tocar esa parte. ¿Qué sucedió después de ese tiempo en que los discípulos permanecieron en el lugar alto, en el aposento alto, que permanecieron de manera obediente esperando esa visitación, esa llenura del Espíritu Santo? Ese es otro aspecto fundamental que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El primero es ese nuevo nacimiento que produce. El segundo es esa llenura permanente sobre nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesús, somos sellados con la promesa, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero luego, en nuestra relación diaria, en nuestra comunión, hacemos que esa presencia del Espíritu Santo sea permanente, que exista una llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para nosotros como iglesia, para nosotros como hombres y mujeres de Dios, que caminamos hacia la estatura del varón perfecto, que caminamos hacia la estatura de Cristo, nos es necesario vivir permanentemente llenos, asidos del Espíritu Santo. Vivir bajo la dirección y bajo la guianza del Espíritu Santo. Como dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley. Y hace una relación de las obras de la carne y una relación del fruto del Espíritu. Qué especial ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es gozo, que es paz, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es templanza, que es mansedumbre. Y la palabra dice que contra tales cosas no hay ley. No existe ley para el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita a la iglesia, forma a la iglesia. El Espíritu Santo ha generado un marco de su mover a través de la palabra. El Espíritu Santo de Dios nunca va a contradecir a la palabra, ni el Espíritu Santo de Dios va a estar nunca en contra de la obra redentora de Jesús, ni nunca quitará el lugar de Jesús como el Señor y Salvador. El Espíritu Santo trabaja de manera mancomunada juntamente con el Padre y con el Hijo. De hecho, Jesús dijo que Él tomaría de sí mismo, que Él tomaría del Padre y nos lo haría saber. Jesús está diciéndonos que el Espíritu Santo nos ayudará, iglesia, amado amigo. El Espíritu Santo nos ayudará a llegar a ese feliz término que nosotros necesitamos llegar. Así como el apóstol Pablo dijo: he terminado la carrera, he corrido esta carrera, he terminado la batalla de la fe. Que al final nosotros podamos decir que hemos terminado esta carrera, que hemos concluido esta batalla. El Espíritu Santo de Dios ha dejado un marco a través de la palabra. En todos los evangelios nosotros podemos ver cómo fue el mover y cómo ha sido el mover del Espíritu Santo. Hoy, en estos tiempos de modernidad, la iglesia, algunas iglesias, por algunos líderes, han caído en unos desfases en los cuales le atribuyen esos desfases al Espíritu Santo. Quiero hacer una salvedad. Dios ha establecido leyes naturales que se convierten en leyes físicas
pero también ha establecido leyes espirituales. Por ejemplo, existe la ley de la gravedad. Yo puedo pensar que un metal, por muy liviano que sea, puede no caer, o sea que se puede mantener. Pero la ley de la gravedad me dice algo muy distinto. Yo puedo soltar cualquier elemento que tenga un peso e inmediatamente va a caer, ¿cierto? Ha establecido una ley, ha establecido un orden el Señor. De igual manera, el Espíritu Santo en su mover a nosotros como iglesia nos dejó un marco de referencia. Sin embargo, en este tiempo en el que hay que ser muy cuidadosos, hay hombres que se han levantado en grandes iglesias y están atribuyéndole cosas al Espíritu Santo. Encontramos, por ejemplo, el otro día leí un artículo, y esto es de mucho cuidado, iglesia, leí un artículo donde se le atribuía al Espíritu Santo el que cayeran escarchas de oro en medio del tiempo de la alabanza y la adoración en una mega iglesia, en una gran iglesia. Resultó mucho tiempo después de que esta manifestación le había sido atribuida al Espíritu Santo, que se supo que en esta iglesia se permitía que personas colocasen escarchas en los ductos del aire para que en el tiempo de la adoración y de la alabanza esa escarcha cayera y tocara a las personas y se atribuyera este tipo de cosas al Espíritu Santo. Si nosotros vamos a la palabra, que es la que nos da testimonio del mover del Espíritu Santo, que es la que nos da testimonio de cómo opera el Espíritu Santo a favor de la iglesia y en la iglesia, nunca vamos a encontrar evidencia de este tipo de moveres. Hay hombres que conforme a lo que habita en su corazón, así como dice la palabra, conforme a la concupiscencia que hay en sus corazones, atribuyen moveres que son moveres emocionales, que son producidos porque ellos tocan y afectan las emociones del pueblo. Y estos moveres emocionales no producen el fruto que tiene que producir el Espíritu Santo. Y le atribuyen esto al Espíritu Santo. Y hay dos cosas muy importantes. Una, la falta de desconocimiento, la falta de conocimiento por parte de la iglesia, por parte del pueblo, de cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo se mueve el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la importancia de esa relación permanente, de esa relación de comunión a través de la palabra y a través del tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela al Padre y nos revela al Hijo y nos ayuda en este trasegar, en este caminar, en este alcanzar esa victoria, como dice el apóstol Pablo, esa victoria, esa corona que nos será entregada. Pero por esa ignorancia, por ese desconocimiento, se atribuyen cosas que no tienen nada que ver con el mover del Espíritu Santo que está descrito en la palabra en estos tiempos al Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que ser muy agudos y muy cuidadosos. Muy agudos y muy cuidadosos. La palabra me da un marco de referencia del mover del Espíritu Santo. Sin embargo, como pueblo de Dios muchas veces tenemos afán, tenemos deseos de escuchar y nos queremos mover porque a tal iglesia, a tal parte llegó X persona y está haciendo esto, está sucediendo aquello o esta otra cosa en esa iglesia. Yo no estoy diciendo que usted no pueda visitar otra iglesia, que no pueda visitar otra congregación. Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que evaluar cuáles son las verdaderas motivaciones de su corazón cuando usted se vaya a desplazar a otro lugar. Porque si usted está pensando que cuando va a visitar otra obra o otra iglesia es porque está pasando algo distinto o está sucediendo algo, es porque usted está menospreciando lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Y es de cuidados, hermano. Es de cuidados. Y es de cuidado por dos razones. Porque muchas veces lo que sucede o lo que ha sucedido es que vienen estos hombres y generan estos movimientos emocionales. Y estos movimientos emocionales son transitorios, son pasajeros. Pero al final lo que generan realmente es un daño casi que irreparable en la iglesia. Es un daño
que muchas veces genera divisiones, causa divisiones en las iglesias. Alguna vez escuché de iglesias que colocan luces, que cuando llega el tiempo de alabanza y adoración disminuyen las luces, las colocan más tenues, que colocan esencias o fragancias en la iglesia en el tiempo, en un tiempo determinado, para crear una atmósfera, un ambiente espiritual o al Espíritu Santo. Yo quiero decirte, iglesias, que el Espíritu Santo no necesita que se le cree atmósfera. El Espíritu Santo de Dios no hay que crearle atmósfera. La atmósfera la crea Él en nuestras vidas. Y nosotros podemos crear esa atmósfera espiritual si en nuestra semana, durante los 5 días de la semana o los 6 días de la semana, hemos creado intimidad con el Espíritu Santo a través de la palabra y a través del tiempo de devocional. Si hemos encendido esa llama en nuestros corazones para que cuando lleguemos a la iglesia nuestro corazón se desborde en un tiempo de alabanza, de adoración, y que lo que fluya de nuestros labios sea una alabanza, una adoración genuina, una adoración que pueda llegar delante del trono de la gracia, que pueda llegar delante del Padre. Recordemos, como dice la palabra, cuando Jesús exhortaba o hablaba con la mujer samaritana, diciéndole que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad va muy ligado a una adoración genuina que nace del corazón. Una adoración sin fingimiento, libre de hipocresía, libre de apariencia. Es fácil aparentar o simular una apariencia de piedad en la iglesia. Es fácil porque podríamos decir que tenemos un ambiente controlado, un ambiente donde lo que se está suscitando es un tiempo distinto al diario vivir. Pero ¿cómo mantenemos nosotros esa llama y esa comunión con el Espíritu Santo, que es sensible en nuestras vidas, que lo podemos apagar, que lo podemos contrictar y que lo podemos resistir? Y es a través del tiempo de oración, a través del tiempo de lectura de la palabra, a través del tiempo de intimidad. Y también entendiendo que Él está a favor de nosotros. Cuando quitamos la mirada de las circunstancias y decidimos creer y confiar en Jesús, y decidimos creer en esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. La palabra en Romanos capítulo 8 versículo 26 me dice que Él nos ayuda a pedir cuando no sabemos cómo pedir, y Él lo hace con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, nos guía, nos ayuda a poder obtener esa gracia, ese favor, esa misericordia de parte de Dios, aun cuando en algún momento estamos pasando por una circunstancia difícil. Él nos ayuda. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y este poder de lo alto, nosotros, si vemos ese pasaje, esa obra del Espíritu Santo, cuando los discípulos están reunidos esperando esa promesa que ha hecho Jesús, y luego estando reunidos ahí baja el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre sus vidas, y ellos son llenos del Espíritu y empiezan a hablar en lenguas. Y en ese hablar en lenguas, todos aquellos hombres que estaban ahí, pero que eran judíos, pero que habían sido criados en otras naciones, los escuchaban hablar en sus lenguas nativas. Ellos decían: estos hombres, ¿qué pasa con ellos? Es temprano, es plena mañana, estos hombres están ebrios, están borrachos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, cita lo que está escrito en la palabra en Joel capítulo 2 versículo 28, y dice: y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y Pedro tiene que remitirse a este pasaje y decirle: hermanos, nosotros no estamos ebrios. Esta es la obra de la cual habló el Señor a través del profeta Joel.
Y he aquí se ha derramado el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Y empieza el apóstol Pedro a predicar la palabra. Pero empieza a predicarla de una manera distinta. De una manera en la cual hay poder. La palabra me dice que el evangelio no es palabrería, no es de palabra, es de poder. Y el poder que tiene el evangelio lo obtenemos a través del Espíritu Santo. Una iglesia poderosa, hablamos de avivamiento, a veces hablamos de lo que está sucediendo en otras iglesias, a veces anhelamos cosas de lo que está pasando en otros lugares. Pero el verdadero avivamiento llegará a nuestras vidas cuando nosotros nos hayamos rendido y humillados delante del Espíritu Santo y recibamos ese poder, recibamos el poder del Espíritu Santo, esa capacidad, esa capacitación, ese poder para poder nosotros seguir caminando y hacer la obra redentora. Pedro, ese día dice la palabra que se convirtieron muchas personas se convirtieron al Señor a través de ese momento de llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero también la palabra me dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si bien en la antigüedad el Señor tenía un templo y a la presencia de Dios habitaba en ese templo, hoy a través de la muerte de Jesús, nosotros a través de ese sacrificio somos el templo del Espíritu Santo. Hoy nosotros, la iglesia, usted y yo como hermanos, querido amigo, quiero decirle, la iglesia de Dios somos el templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 al 6, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, refiriéndose a que somos templo del Espíritu Santo. Chada. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Algo que hace el Espíritu Santo con la iglesia, con nosotros como pueblo de Dios, es que nos llena de su presencia, nos llena. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, a diferencia del Antiguo Testamento que venía y visitaba la vida de aquellos hombres, como les decía al principio. La palabra me dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También 1 Corintios 6, 19 me dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto refiriéndose al Espíritu Santo. Usted y yo, nosotros, amada iglesia, somos templo del Espíritu Santo. De ahí la importancia de poder presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como dice la palabra. Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Nosotros tenemos que cuidarnos de no pecar. Tenemos que cuidar, como aprendíamos en estos días, a través de ese temor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Aprendíamos en estos días, es importante mantener el temor en nuestros corazones. Ese temor nos ayuda a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles a la guianza del Espíritu Santo, para que nuestro corazón no se endurezca y para que nuestro oído, al ser sensible en las diferentes situaciones de nuestras vidas, cuando somos tentados, cuando hay alguna situación que parece a nuestra vista que es la correcta, cuando vamos a tomar una decisión y creemos que es lo adecuado, antes de eso, si realmente le hemos consultado al Espíritu Santo, si realmente hemos puesto esas situaciones en oración delante del Señor y hemos clamado y hemos pedido la dirección del Espíritu Santo, recibiremos esa guianza para tomar las decisiones correctas. No podemos tomar decisiones sin haber recibido, sin haber colocado esa situación en las manos del Señor y haberle pedido la dirección al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, iglesia, el que nos guía. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería ir a un lugar de manera específica, sin embargo tuvo una visión donde había un hombre que le decía que pasara a aquella ciudad, que viniera, y el apóstol Pablo entendió que era el Espíritu Santo que le estaba diciendo que no era hacia donde él creía que era el lugar indicado, hacia donde él tenía que ir, sino hacia donde le estaba diciendo el Espíritu Santo
que se moviera. Y qué bueno, qué interesante, qué especial cuando nosotros somos sensibles a esa guianza del Espíritu Santo, a esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, a esa permanencia. Pero cuidado, porque el Espíritu Santo nosotros en nuestro diario vivir podemos apagarlo, podemos resistirlo y podemos nosotros en nuestro diario vivir estar dejando por fuera ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo podemos ver a través de muchos testimonios en la palabra. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, está en el Salmo 51, cuando David le dice al Señor: no me eches fuera de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. David entendía el valor de tener esa relación, esa permanencia, esa guianza, esa dirección del Espíritu Santo. Y lo entendió cuando pagó el precio alto después de haber fallado, después de haber pecado. Muchos de nosotros cuando fallamos, cuando cometemos algún tipo de pecado, cuando estamos en alguna situación que sabemos que no le agrada a Dios y que de pronto no lo hemos cometido de manera voluntaria, sino que de una u otra forma hemos fallado, el Espíritu Santo nos redarguye, produce en nuestro corazón un peso, una carga que nos lleva a ese arrepentimiento, a ese acto de contrición, de poder decirle: Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Y sentimos en algún momento esa desazón que hay en nuestro corazón, porque no nos sentimos igual, no nos sentimos bien, sentimos que algo no anda bien en nuestra vida, que algo no está bien en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo que se mueve. Y la palabra dice que el Espíritu se opone para que no hagamos lo que quisiéramos. El Espíritu se opone a la obra de la carne, para que al final no hagamos lo que queremos. Y es importante que en este diario vivir nosotros estemos seguros que el Espíritu Santo siempre nos va a revelar a Cristo. Ninguna persona se podrá acercar a usted a decirle: es que el Espíritu Santo me dijo, es que el Espíritu Santo dice, o es que yo tengo este sentir, y eso sea contrario a lo que nos enseña la palabra del mover del Espíritu o de la obra de Jesús en nuestras vidas. El Espíritu Santo nunca negará la obra de Jesús, nunca negará esa obra redentora. Él siempre trabaja para esa obra. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 al 6, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie puede negar la obra de Jesús, que Jesús vino en carne, que Jesús murió, que Jesús derramó su sangre, que resucitó, que está sentado a la diestra y que nosotros a través de ese nombre, a través de ese sacrificio, somos salvos. Nadie podrá negar esa obra y decir que habla por el Espíritu, que habla por el Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tenemos que ser muy sensibles y muy cuidadosos cuando escuchamos un mensaje y ese mensaje alguien, sea un maestro, sea la persona que sea que esté enseñando la palabra, diga que viene de parte del Señor, que viene de parte del Espíritu, y ese mensaje lo tenemos que filtrar por la palabra. La palabra profética más segura es esta, y este filtro es el que nos ayuda a entender si realmente esa palabra que estamos recibiendo viene y es guiada por el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas y realmente nos va a ayudar. Yo ahorita les ponía el ejemplo de esas mega iglesias que hablan de escarchas de oro, que hablan de esta corriente, de la prosperidad, que hablan de mucha emocionalidad, que tratan de crear un ambiente para que la iglesia crea que es el ambiente generado por el Espíritu Santo. Y no es así. Lo que genera el Espíritu Santo en nuestras vidas es un convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y nos lleva a producir el fruto del Espíritu Santo. Y ya los describía. Si estás en la congregación y vas un día a presentar tu vida en alabanza y adoración, tú tienes que esperar recibir del Espíritu Santo algo que produzca una transformación en tu corazón. Hay gente que dice: yo sentí el mover del Espíritu.
Ajá, hermano, ¿y cómo lo sintió? No, sentí un corrientazo en mi cuerpo, sentí un escalofrío, sentí... Bien, está bien, sentiste algo. Pero ¿qué produjo el Espíritu Santo en tu espíritu? ¿Qué le dijo a tu entendimiento? ¿Qué fruto hay del Espíritu después de ese corrientazo? ¿Hubo alguna exhortación? ¿Te redarguyó? ¿Te consoló? ¿Trajo una palabra a tu mente y esa palabra produjo en tu vida un quebrantamiento? ¿Produjo algo el Espíritu Santo que sea palpable en esa obra duradera y permanente? Es importante entender que las emociones son transitorias, van, pero cuando el Espíritu Santo es el que está operando, cuando el Espíritu Santo es el que se está moviendo, esa obra del Espíritu permanece. Y esa obra permanece en su vida de manera sólida. Esa obra permanece para salvación y para vida eterna. Y permanece para que usted pueda dar de ese fruto a otras personas. Y permanece para que usted pueda edificar la iglesia. Y permanece para que usted pueda consolar. Y permanece para que usted pueda llevar a otros ese alimento que usted también ha recibido. El Espíritu Santo de Dios también nos ayuda, nos capacita como iglesia. Nos capacita para la obra que tenemos que hacer, pero también edifica el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo trae los dones espirituales, y esos dones van a ayudar a crecer, a desarrollar la iglesia, la obra de la iglesia. Mucho cuidado cuando alguien le diga a usted que viene de parte del Espíritu Santo, que viene de parte del Señor, que trae un mensaje, que trae algo del Espíritu a su vida, y esta persona le da un mensaje y usted no ha sido advertido anteriormente por parte del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le va a traer un mensaje a usted, ya el Espíritu Santo tuvo que de una u otra manera haberle hablado a usted, a su corazón, a través de la palabra, a través de sueños, a través de visiones. Y lo que va a hacer esta persona es confirmar lo que él ya le ha ido revelando a su corazón. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Es esa palabra que va a traer el Espíritu Santo de Dios a su vida. Es confirmar aquello que ya Él estaba generando dentro de usted. Entonces, el Espíritu Santo de Dios trae ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Como dice la palabra, es necesario nacer del Espíritu, y es en esa transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de concebir, de ver las cosas y cómo las vemos ahora, que somos guiados y llenos del Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo de Dios entra a ser morada en nuestras vidas. Por eso es importante guardarnos, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, delante del Señor, que es nuestro culto racional. Pero también el Espíritu Santo capacita a la iglesia, la forma, la guía, le revela al Hijo y le revela al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que se está moviendo la obra del enemigo, y el enemigo se está infiltrando en la iglesia, y el enemigo busca generar emocionalidad, pero no generar una palabra sana, una palabra que como dice el Salmo 23, que nos lleve a esos delicados pastos, una palabra que dé cimiento, que dé fundamento, no que sean fábulas, como exhorta Pablo. Habrán hombres que querrán enseñar fábulas, que querrán enseñar su emocionalidad, y lo vemos mucho en esas iglesias que de una u otra manera sus líderes han caído y terminan siendo en cierta medida una vergüenza para el nombre de Cristo. ¿Y por qué no terminan siendo? Porque vivieron dando un mensaje de emocionalidad, y hoy son víctimas de esa emocionalidad. Oramos por ellos, clamamos para que el Señor tenga misericordia por ellos, para que en cierta medida puedan venir al convencimiento y ser restaurados. Pero tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, como pueblo. ¿Qué es lo que realmente anhelamos cuando hay alguien al frente nuestro enseñándonos? ¿Realmente anhelamos esa palabra que nos edifique, esa palabra que nos guíe? ¿O lo que estamos anhelando es un mensaje que nos llene de pronto de un regocijo temporal y pasajero? El Espíritu Santo de Dios siempre va a ser conducente a la obra de Cristo en nuestras vidas. Yo aprecio mucho el carácter de los hombres de Dios, y tenemos que ser muy cuidadosos de no forzar a los hombres de Dios, a aquellos que nos ministran, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a aquellos que nos enseñan y nos edifican, a no presionarlos, porque a veces como pueblo lo que generamos en sus vidas es una presión.
una presión porque pensamos y creemos que podemos obtener de ellos algo, un mensaje para nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos. Aún de esta manera los cuidamos a ellos. Me gusta cuando he tenido la oportunidad de conversar con mi pastor y también con algunas hermanas que tienen mucho tiempo en la fe y que alguna vez me he acercado con alguna situación y lo que me dicen es: Alex, vamos a orar, vamos a llevar esta situación delante del Señor, vamos a llevar esta situación a la presencia del Señor, y lo que hacemos después que yo he hablado es orar y esperar en Dios. Pero muchas veces vamos y queremos escuchar algo, queremos escuchar una palabra, y eso lo que ha generado es que en muchas iglesias se levanten falsos profetas, hombres que hablan y dan palabras producto de su emocionalidad y no producto de una guianza del Espíritu Santo. Y por eso vemos tantas situaciones complejas en la iglesia, porque también como pueblo hemos propiciado eso. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque se están levantando muchas situaciones en el pueblo y como pueblo, como base, como ovejas, tenemos que ser muy cuidadosos y cuidar también a aquellas personas que nos lideran, que están llevando un mensaje sano. Y si a usted está necesitado de una palabra, búsquenla en la Biblia, búsquenla en oración. Y si el varón de Dios, aquella persona que está al frente, le dice vamos a orar, siéntase bien servido, porque lo está llevando a la presencia del Señor, de donde realmente puede salir una respuesta para su situación, para su problema, para aquello que sea complejo. Porque muchos hombres de Dios han caído en el error producto de esa presión de que el pueblo busca una palabra. Y la palabra que usted y yo tenemos que esperar no puede solamente provenir de nuestros líderes, debe provenir del Señor a través de su palabra y a través del tiempo de intimidad que nosotros tengamos. Ahora, si el Señor le da una palabra a través de un siervo, esa palabra debe estar confirmada a través de la palabra, pero también a través del Espíritu Santo, que ya a usted le confirma y le habla. Mire esa importancia de nosotros como iglesia, estar conectados con el Señor, estar conectados a través de su Espíritu Santo, entender cuál es la labor nuestra como iglesia, pero también nuestra labor como ovejas, como pueblo de Dios. Quiero concluir con esto que es bien interesante. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Miren qué interesante. Cuando se hace un tipo de contrato, alguna vez lo dije, hay una garantía. Y aquí lo que me está diciendo es que la garantía para nuestra herencia, para esa herencia que hemos de recibir, que no tiene nada que ver con lo que escuchamos hoy en día, con este evangelio de la prosperidad, de las riquezas, y no el evangelio de la santidad, no el evangelio de la pureza, no el evangelio del temor, como aprendíamos en días pasados, la enseñanza en Proverbios que nos daba nuestro pastor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, ese humillarnos, ese dejar de confiar en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia opinión, ese ser prudente y rendir la cerviz nuestra y humillarnos delante de Dios y encontrar ese socorro, encontrar humillados delante de la presencia del Señor, ese auxilio que muchas veces necesitamos. Esta palabra contrasta mucho con lo que se está hablando en estas iglesias que hablan acerca de la prosperidad, que hablan acerca de la emocionalidad. Es una palabra diferente porque es la palabra de Dios. Es la palabra que dejó Jesús a sus discípulos. Así como Pablo dijo, he aprendido porque he sido pasado por todo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Llega una abundancia, amén, disfrutémosla. Llega la escasez, gloria a Dios, ahí también nos gozamos, ahí alabamos, bendecimos y glorificamos el nombre de Dios. Recuerden, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tenemos esta garantía preciosa, las arras de nuestra herencia, las arras de esa corona que hemos de recibir. La garantía es el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado como esa promesa que Jesús dio a nuestras vidas a través del Padre, para que la iglesia caminase hasta esa estatura del varón perfecto. Señor, te damos gracias por ese regalo tan especial que es tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia.
Gracias, Señor. Te pedimos perdón si hemos descuidado nuestra relación contigo, Espíritu Santo de Dios. Si hemos descuidado esa dependencia, esa comunión, ese consultar, ese buscar la guianza y la dirección tuya. Espíritu Santo de Dios, perdónanos y ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, hoy como iglesia te decimos, te necesitamos. Anhelamos vivamente esa presencia tuya en nuestras vidas. Anhelamos, necesitamos ser llenos del poder, de ese poder de tuyo, ese poder que solamente proviene de ti, de tu gracia y de ese favor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a caminar todos los días bajo la dirección, bajo la llenura y bajo esa guianza tuya. Amada iglesia, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque Él nos habla a través de ella. Él nos exhorta, nos consuela, Él ministra a nuestro corazón. Somos ministrados por esa palabra del Señor y hoy ha usado a nuestro hermano Alexander Camacho. Y hasta aquí nuestra reunión virtual. Que el Señor le bendiga. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor nos lo permite.